esta pregunta. ¿Alguna vez te has sentido como que Dios desapareció y te quedaste sin saber a dónde ir? ¿Alguna vez te has sentido como que ¿dónde está Dios en todo esto? Como que no sientes nada, como que hace falta algo. Y no es que tú hayas dejado de creer, ni que hayas dejado de amar a Dios, sino que la vida te golpeó tan fuerte. La vida te sorprendió en un momento del caminar y de tu vida, y te golpeó tan fuerte que tú te quedaste como así, como buscando qué pasó. Te quedaste, tu mente quedó distorsionada, tu mente quedó sin claridad, y ahora tú te estás preguntando hacia dónde voy, qué es el próximo paso que debo de tomar. Y cuando uno se siente así, la vida continúa, pero ahora continúa en automático. Venimos a la iglesia todos los domingos, seguimos cantando las canciones. Cuando alguien nos dice God is good, Dios es bueno, nosotros decimos amén. Pero dentro de nosotros sabemos que hace falta algo, que la presencia de Dios se siente como ausente. Y es en ese momento donde comenzamos a preguntarnos, ¿a dónde está Dios? Nos quedamos vacíos, distorsionados, sin dirección. Y mire, el mensaje de hoy nos habla de una historia similar a la nuestra, o similar a la que hemos vivido o que vamos a vivir, de una historia real, de un camino donde caminaron dos discípulos, o el camino de Emaús, y donde dos discípulos pasaron eso que nosotros también vivimos. Y se preguntaron, ¿dónde está Dios? Y esto no es teoría, esto no es solamente una historia, es vida real. Y para eso yo te voy a invitar que vayas conmigo al libro de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 del verso 16 en adelante. Y dice así: ese mismo día, hablando del domingo de resurrección, dos de los seguidores de Jesús iban camino hacia una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablando acerca de todo lo que había acontecido o pasado, esto se refiere a lo que pasó con Jesucristo, mientras conversaban y discutían. Eso era una conversación y una discusión. Eso a veces yo siento como que los discípulos parecían latinos. Ellos a veces discuten y hablan a la misma vez. Y mientras caminaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero Dios no le impidió que les reconociera. Estos dos discípulos van hablando de lo que había sucedido, de lo que había pasado con Jesús, de que Él había sido apresado, Él había sido azotado y que había sido crucificado. Y ellos van ahí hablando, discutiendo, y nublado de el dolor que alguien puede experimentar cuando tú pierdes a un ser querido, o cuando la vida te golpea en el instante. Tú lo único que comienzas a maquinar es por qué pasó, y comienzas a revivir esos momentos, esa traición, esa angustia, ese dolor. Esos discípulos iban viviendo esto, porque Lucas dice que ese mismo día, hablando del domingo de resurrección, 3 días después, ellos seguían hablando y seguían quizás reviviendo esto, los latigazos, la traición, quizás preguntando cómo pudieron hacer eso. Un hombre que fue tan bueno. Y entonces esto nos lleva a una verdad, y es lo que este texto nos enseña, nos quiere mostrar, de que Jesús va caminando con ellos y ellos no le reconocen.
de que Jesús está caminando con ellos en medio de su travesía, en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de sus discusiones y conversaciones, y ellos no le reconocen. Y esto es lo que hace este pasaje tan poderoso, y es que uno puede estar caminando con Jesús y no reconocerlo. Uno puede estar en la iglesia, uno puede estar en medio de lo que Dios está haciendo, y si uno está tan enfocado en su dolor, en su tristeza y en su angustia, puede ser que tú estés caminando con Jesús y no reconocerlo. No porque Él no esté, sino porque tu corazón está distorsionado. Y eso es lo que hace el dolor. Y eso es lo que pasa cuando la vida te golpea y tú no estabas esperando. Te quedas así como buscando qué hacer, cómo mantenerte de pies. Y hay una verdad, que Dios sigue presente, pero tu corazón está distorsionado por lo que viviste. Cuando tú estás en medio de la tormenta, muchas veces tú vas a mirar todo lo que está pasando alrededor tuyo. Vas a preguntar por qué la tormenta fue así o por qué vino de este lado. Vas a preguntar, vas a cuestionar, vas a evaluar. Quizás si yo hubiese hecho esto o hubiese dicho lo otro. Y mire, yo no sé si a usted le pasa esto, pero yo como persona y como pastor, cada vez que me pasa algo, cada vez que soy traicionado, cada vez que enfrento una situación, yo siempre miro hacia mí mismo y me pregunto, quizás fue mi culpa. Y muchas veces nosotros estamos tan enfocados en la culpa, en el sentimiento, en las dificultades, y dejamos de mirar y reconocer de que Jesucristo sigue caminando con nosotros. Y eso es lo que hace la decepción. La decepción te cambia de dirección. La decepción te quita el enfoque de donde debes de estar mirando para que mires a otro lado. Dice que ellos estaban caminando, pero no hacia Jerusalén. Estaban alejándose del lugar de donde debían estar. Ellos están caminando, pero se están alejando del lugar del suceso. Pasó algo, me voy. Pasó algo, me voy a alejar lo más que yo pueda. Pasó algo, me voy a esconder. Pasó algo, no quiero estar donde la gente me conozcan. Quiero alejarme de todo. Y muchas veces nosotros decimos que yo quisiera abandonar todo e irme a un lugar donde nadie me conozca. Y cada vez que alguien me dice, quisiera irme a un lugar donde nadie me conozca, yo digo, el único problema es que te tienes que llevar a ti mismo. Porque muchas veces la situación, aunque uno trate de escaparlo, uno tiene que lidiar con su realidad contigo mismo. Tú tienes que vivir contigo mismo. Tienes que mirarte al espejo todos los días. Así que aunque uno trate de escapar, uno no puede escaparse de uno mismo. Y estos discípulos iban alejándose del lugar de donde debían estar. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Somos decepcionados y terminamos en un lugar donde Dios nunca nos envió. Me traicionaron, me fui. Alguien me miró mal, me fui. Alguien dijo algo de mí, no voy a la iglesia. Me quedo en casa o me voy a otro lado. Y muchas veces cuando nos pasa esas situaciones, nosotros tratamos de irnos a otro lado y tratamos de escapar de nuestra realidad, y terminamos en un lugar donde Dios no nos envió y no nos dijo que esperáramos. Eso es lo que hace la decepción. Porque el enemigo sabe algo, que el enemigo sabe que él no necesita destruirte. Muchas veces él lo que necesita es desviarte. El enemigo sabe que, le pasó una situación, es ahí donde él va a aprovechar y hablar a tus oídos. Vete, déjalo, haz esto, haz lo otro, véngate, y van a comenzar a escuchar voces. Y él lo que quiere es distraerte
desenfocarte para que tú pierdas la dirección y el propósito por el cual tú vives. Porque el enemigo no te tiene que destruir, solamente te tienes que distraer. Y esto puede pasar muchas veces. Nosotros estamos en la iglesia y estamos cohibidos, estamos retenidos. Sí, yo sigo diciendo amén, yo sigo cantando, yo sigo diciendo inúndame de tu gloria, pero yo tengo mis razones, pastor. Por eso yo trato de venir a la iglesia y me voy. No trato de envolverme. Estás presente, pero estás distraído. ¿Sabes por qué estás distraído? Porque Dios te llamó a convivir. Porque Dios, la palabra de Dios dice que Él nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Y yo siempre te voy a decir esto: tu iglesia necesita tu don, tu iglesia necesita tus talentos, tu iglesia necesita tus manos, tus pies, tus oídos, para llevar a cabo la función que se nos asignó como iglesia. Así que si tú haces así y tú dices yo sigo viniendo pero no me envuelvo, es como que no estuvieras presente. Porque tus dones se están estancando, porque tus dones están siendo enterrados. Entonces eso es lo que Satanás muchas veces va a tratar de hacer. Vete, aléjate o retente, quédate tranquilo, no hagas nada, cuando allá afuera se necesitan tus manos y se necesitan tus talentos. Así que mire, estos dos discípulos iban caminando a Emaús cuando Jerusalén era el lugar de la promesa. Era el lugar donde Dios les dijo que esperaran, pero ellos se van. Ellos se van. Jesús le había dicho: al tercer día yo voy a resucitar, esperen. Pero ¿qué hicieron estos discípulos? Se fueron. Ellos se van, y ellos se van en dirección a lo que Dios no le dijo. Pero mire algo interesante. Y esta es la imagen que yo siempre tengo de la vida. El texto dice que ese mismo día, el día que todo había cambiado, ellos se estaban alejando. El día que Jesucristo había resucitado, porque el texto dice ese mismo día ellos iban caminando camino a Emaús. Ellos estaban alejando del lugar de la promesa al lugar donde Dios le habían dicho que esperaran. Ellos estaban alejando del lugar donde ellos tenían que tener ese encuentro con Jesús. Y no era falta de tiempo, era falta de interpretación. Me hirieron, me voy. Usted no he encontrado personas allá afuera diciendo: no, la iglesia me pasó algo, me hizo daño y me fui. Y no fue que ellos se fueron de que a otra iglesia. Ellos se fueron al mundo. Ellos se fueron al pecado. Ellos se fueron a la destrucción. Entonces ahora ellos están peor que cuando estaban en la iglesia. Pero ahora no es culpa de ellos, ahora es culpa del que le hizo daño. Y te voy a decir algo: en la iglesia hay todo tipo de personas. En la iglesia hay todo tipo de personas. Pero porque haya todo tipo de personas, buenas, malas, personas que van solamente por ir, personas que a veces hacen daño, yo no me voy a ir al infierno porque alguien me hizo daño. Yo no me voy a apartar de los caminos del Señor porque alguien no me saludó o me dijo algo que a mí no me gustó. Yo debo de seguir creyendo y mantenerme en el lugar de la promesa. Así que no era que Dios no había obrado, era que ellos no habían entendido lo que Jesucristo le había dicho. Y Jesucristo, esto no era de que una sorpresa para ellos que Él iba a resucitar. Él se lo dijo muchas veces y en varias ocasiones. Y eso es lo que hace la decepción. La decepción no siempre te quita la fe, pero puede cambiarte la dirección. La decepción no siempre te va a quitar la fe, pero te va a cambiar el rumbo hacia donde tú vas, hacia donde estás caminando. Y muchas veces vas a terminar perdido o distraído en una dirección que Dios no te mandó a ir. Y cuando usted no tiene un destino, cualquier dirección funciona.
Yo no sé si usted ha hecho eso de que se monta en el carro, déjame ir a manejar por ahí a disipar la mente. Y usted conduce y llega un momento donde dice, pero déjame turn around, dame devolverme porque yo no voy para ningún lado. Y cuando usted no tiene un destino, usted puede, y así pasa muchas veces con nosotros. Vamos caminando por la vida, pero no vamos en dirección a ningún lugar. ¿Por qué? Porque hemos fijado el destino. Y te voy a decir algo, que cuando tú cambias de dirección y vas en dirección opuesta, te va a costar ir, pero te va también a costar regresar. Te va a costar todo ese proceso. Así que puedes que ellos hayan perdido la fe, pero ellos también perdieron el rumbo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros nos alejamos? ¿Por qué muchas veces nos alejamos de Dios? Nos alejamos de la familia, de la fe. Nos alejamos del propósito. Nos alejamos de lo que Dios nos dijo. Porque Dios nos ha hablado y nosotros sabemos. Porque sabemos lo que tenemos que hacer, porque ya Dios nos los dijo. Algunas veces nos alejamos porque estamos heridos. Y otras veces nos alejamos porque nos hemos endurecido. Hemos endurecido nuestro corazón. Pero mire algo, el herido todavía cree, pero ya no sabe cómo acercarse. Y esto me pasa a mí muchas veces. A veces uno en esos momentos de enojo dice cosas que pueden molestar y hasta ofender. Y cuando usted dice algo que ofende, a veces se le hace difícil volver y decir perdón. Eso es lo que pasa con el herido. El herido muchas veces por su dolor no sabe cómo volver a ese lugar a donde Dios le dijo que esperara. Pero hay otros casos que donde el endurecido ya perdió, no le importa lo que Dios le pidió. El endurecido muchas veces sabe lo que Dios le pidió, sabe lo que tiene que hacer, pero ha decidido no obedecer. Entonces muchos se alejan porque están heridos, otros porque su corazón se ha endurecido. No, yo no voy a la iglesia. Cuando usted ve a esa persona que dice, no, yo no voy a la iglesia, yo conozco a Dios, yo sé lo que la Biblia dice, es que su corazón se ha endurecido. Ellos saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Pablo le dice, eso es un corazón cauterizado, que ya no siente, no tiene ningún sentimiento ni temor a la palabra del Señor. Entonces unos están lejos porque le duele y el otro porque su corazón se ha cerrado. Pero ambos terminan caminando en dirección equivocada. Si estás herido o te has endurecido, siempre te vas a ir en la dirección equivocada. Porque ya no estás mirando lo que Dios dijo, ya no estás escuchando lo que Dios dijo. Ahora estás viviendo en tu dolor o en tu enojo. Ahora estás viviendo en ese lugar donde ya no sé si quiero ir o no quiero ir. Ya no quiero que me digan nada. Entonces el herido busca a Dios, el endurecido resiste a Dios. El herido debe de buscar a Dios. El endurecido va a decir, nah, yo no quiero ir, a mí nadie que me hable del Señor. Pero mira algo que Jesús hace en esa trayectoria con estos dos discípulos. Él primero se encuentra con ellos y el versículo 17 dice que Jesús se acerca a ellos y los deja hablar. Incluso Jesús hace una pregunta y él le dice, y dice el versículo 17, Jesús le preguntó, ¿de qué vienen discutiendo profundamente en el camino? ¿De qué ustedes hablan con tanta intriga? ¿Qué es eso que pasó que ustedes vienen hablando que a mí ya se le escucha? Eso soy yo agregándole, porque dijimos que esos discípulos eran latinos. Sí, porque nosotros cuando hablamos se escucha hasta afuera. Entonces él viene y le pregunta, ¿por qué ustedes vienen? ¿Qué es lo que ustedes vienen hablando con tanta profundidad, con tanto entusiasmo? Y Jesús le hace la pregunta, escucha su dolor, pero no se queda ahí. Porque como dijimos y siempre decimos, Él hace esta pregunta no para informarse, sino para exponer el corazón.
¿De qué ustedes vienen hablando? ¿Qué es lo que pasó que ustedes hablan con tanta intriga? Y cuando Jesús pregunta, cuando Dios te pregunta, Él no te pregunta porque Él no sabe. Cuando Jesús te pregunta, cuando Dios te pregunta, Él te pregunta para revelarte algo que está pasando en tu corazón. Y mire la respuesta de los discípulos, una respuesta que revela realmente lo que había en ellos. El versículo 21 dice: nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías. Esa palabra teníamos es una esperanza pasada. Es una esperanza rota. Es una esperanza que se te escapó de las manos. Es una esperanza que tú dices: yo no creo que las cosas van a cambiar. Es una esperanza que dice: yo creo que ya se me pasó la oportunidad. Es una esperanza que dice: yo no creo que haya posibilidades remotas para que las cosas cambien. Ellos le dicen teníamos, y ellos pensaban que la cruz era el final. Jesús le iba a mostrar que la cruz solamente era el cumplimiento. Y eso es también lo que pasa con nosotros. Pensamos que se acabó cuando Dios dice: apenas yo estoy empezando. Pensamos que se acabó cuando Dios nos dice: ahora es que yo te voy a mostrar. Pensamos que se acabó porque una puerta se cerró, pero lo que Dios está haciendo es redireccionando nuestro camino para que podamos llegar al propósito que Él tiene para nosotros. Así que la situación que tú puedas vivir, la dificultad que tú puedas experimentar, no es el final. Lo que el mundo diga, lo que los doctores digan, lo que la situación o la economía diga, no es el final. Lo que tú estás viviendo hoy no es el final. Yo creo y tengo fe que las cosas van a cambiar. Yo creo y tengo fe que Dios es poderoso para transformar mi situación. Así que cuando tú estás pensando que Dios se fue, es ahí cuando Cristo está caminando más cercano de ti. Yo recuerdo una anécdota de un hombre que iba caminando por la playa. Y mientras él caminaba, él solamente veía dos huellas. Y él se detiene y le dice: Señor, ¿a dónde estás? ¿No prometiste tú que ibas a caminar conmigo? Y Dios le dice: solamente hay dos huellas, porque yo te llevo en mis manos. Tú estás viendo dos huellas. ¿Sabes por qué? Porque Él te lleva en sus manos. Así que ahí cuando tú te sientes que estás solo, de que Dios se ha ido, no es que Dios se ha ido, es que estás enfocado en lo que está alrededor de tuyo en vez de confiar en lo que Dios dijo. Entonces mire lo que Jesús le sigue diciendo a estos dos discípulos en el versículo 25 y 26. Entonces Jesús le dijo: qué necios ustedes son. Qué tontos. Ustedes ya se le olvidó. Qué tonto, qué necios ustedes son. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Eso es lo que hace los afanes, los problemas, las dificultades. Nos hace olvidar. Y Jesús no invalida su dolor. ¿Te dolió? Te dolió. ¿Te traicionaron? Es verdad. ¿Estás pasando por un momento difícil? Sí, lo entiendo. Y Dios lo sabe. Dios sabe cuando lloras que esas lágrimas son reales. Dios sabe cuando preguntas, esas preguntas son legítimas. Dios sabe lo que tú estás viviendo. Dios sabe lo que tú estás preguntando. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe por donde tú estás pasando o lo que estás viviendo. Dios sabe y conoce tu dolor.
Pero Dios también hace algo, y es lo que Jesús hizo. Él no invalidó el dolor, pero lo confrontó y confrontó su interpretación. Mire algo interesante. Una persona que ha experimentado divorcio, o un hijo que ha pasado por un divorcio y después crece y se casa, o una persona se vuelve a casar, los conflictos en el matrimonio son reales. Y uno tiene sus momentos de discusiones y de enojo y de molestia el uno con el otro, porque no somos perfectos. Pero pasa algo en la mente de aquellos que han pasado por un divorcio, y es que en el momento que se pelean como pareja o como cónyuge, ¿sabes cuál es lo primero que viene a la mente de uno de ellos? Es: nos vamos a divorciar, nos vamos a dejar. O ellos incluso lo expresan: yo me voy. Porque ellos han vivido esta experiencia y están mirando una situación que es normal en el matrimonio como un caos de destrucción. Eso es lo que pasa en nuestras mentes. Entonces Jesús quiere confrontar esto con verdad. Él le dice: entiendo lo que estás pasando, pero te voy a decir algo. Porque Jesús consuela caminando, pero corrige hablando. Él va a caminar contigo, pero también Él te va a corregir. Es cierto que tu dolor es real, como le dije, pero Él no significa que Él te dejó. Cuando tú dices Dios me dejó, Dios necesita, ahí es cuando Dios dice: no, espérate, no es para tanto. Porque tú te sientas de una manera no significa que es verdad. Y ahí es que Dios corrige con empatía y corrige con la palabra. Porque eso no se trata de sentimientos, se trata de lo que Él dijo, se trata de lo que está escrito en su palabra, se trata de las promesas que Él hizo. Entonces, aunque tú te sientas con dolor y pienses que Dios te dejó, eso no es verdad. Y hay momentos donde no todo lo que sientes es verdad. No todo lo que tú sientes es verdad. Mire, eso fue una de las cosas más liberadoras para mí. El día que yo aprendí que el lunes que yo me levantaba como que yo no iba para el cielo, yo iba a la iglesia y el domingo terminaba el culto y yo me sentía salvo. Todos mis pecados fueron lavados. Pero había lunes que yo me despertaba y yo decía como que yo me siento perdido otra vez. Pero cuando yo entendí que la promesa de Dios de salvación para mí no implica en cómo yo me siento, eso me dio libertad. Saber que Dios, sus promesas no dependen de cómo yo me siento. Y por eso la Biblia nos dice: nosotros nos vivimos no caminamos por vista, por lo que vemos, por lo que sentimos. Caminamos por lo que creemos. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Que Él va a caminar con nosotros. Entonces tú no puedes hacerle caso a tus sentimientos, porque Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y yo me pongo a pensar en esto y digo: uno tiene una persona adentro que te está haciendo la guerra. Uno tiene unos sentimientos dentro que se están haciendo la guerra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Eso significa que tú puedes sentir algo y aún no estar en lo correcto. Significa que también tú puedes sentir algo y estar equivocado. Puedes sentirte abandonado, pero Dios sigue contigo. Puedes sentir que todo ha terminado y Dios apenas está comenzando. Porque no se trata de sentimientos, se trata de lo que Él dijo. Cuando estos discípulos iban caminando diciendo: nosotros creíamos que Él era el Mesías, ellos estaban dando por concluido que ya no había esperanza. Mas Cristo se presenta ante ellos y le dice: la esperanza acaba de comenzar, mírenme aquí, estoy presente. Así que no vivimos por lo que sentimos, vivimos por lo que Dios dijo. No todo lo que sentimos es verdad, pero lo que Dios dice es verdad.
Es por eso que el salmista en un momento le dice: alma mía, alaba al Señor. Alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque tu alma muchas veces no va a querer adorar. Tu alma muchas veces va a pensar y te va a decir: tú estás solo, nadie te quiere. Pero te voy a decir algo: que Cristo te ama. Dios te ama tanto que Él dio a su Hijo por ti. Ahí no hay que ya mostrártelo, porque ya Él lo hizo. Él te ama. Así que lo que Dios dijo es verdad. Lo que su palabra dice es verdad. Y Mateo 20:28 nos dice claramente: yo estoy con ustedes siempre. No solamente el domingo, no solamente los lunes o los miércoles, siempre. En las altas, en las bajas, en el dolor, en la alegría, en la tristeza. Cuando las cosas se ponen difíciles, Él ha prometido estar con nosotros. Y eso es exactamente lo que Jesús hace aquí. Los lleva a estos dos discípulos a la palabra. Mira lo que dice el versículo 27. Ellos vienen excitados, exaltados por lo que había pasado, mirando el problema, pensando en la muerte. Y el versículo 27 dice: les explicó lo que las escrituras decían acerca de Él. Los profetas dijeron: ustedes conocen la verdad. Ustedes han escuchado, ustedes escucharon lo que les dijo. Y Jesús no revela primero su rostro, revela primero la escritura. ¿Y por qué Jesús primero los lleva a la palabra? ¿Por qué Jesús los lleva a lo que ya se había hablado? Porque Él no solo quería que ellos le reconocieran en ese momento, Él quería que aprendieran a interpretar para siempre. Él le estaba mostrando: no solamente estoy aquí, estoy cumpliendo lo que le he prometido, para que ellos no dependieran de una experiencia, sino que dependieran de lo que Él dijo. Cuando no veas nada, debes de seguir creyendo. Cuando te sientas solo, Él está cerca. Entonces Jesús le está diciendo a estos dos discípulos: cree que yo estoy presente. Yo he prometido estar con ustedes siempre. Así que no te sientas solo, no te sientas abandonado. Yo camino contigo. Jesús quería enseñarle a estos discípulos que la experiencia impacta, pero la palabra te sostiene. Lo que te va a sostener en los momentos difíciles es la palabra. Lo que te va a alimentar en tus momentos de dificultad, en tus luchas, es la palabra. Lo que te va a alimentar y te va a defender en esos momentos cuando la gente digan que tú no puedes, que tú no eres, que tú no calificas, tú tienes que estar sosteniéndote en lo que Jesús, en lo que su palabra dijo. Así que la gente puede verte y menospreciarte, pero el cielo no te menosprecia. Y aquí es donde está la gran lucha de nosotros los seres humanos. Querer buscar validación en los lugares equivocados. Digo esto y recuerdo hace muchos años atrás, cosas que ya gracias a Dios yo superé y no lucho con eso ya. Pero yo recuerdo que cuando yo empecé, yo siempre me cuestionaba a mí mismo mi llamado de pastor. Y muchas veces yo iba donde personas tratando de validar lo que Dios había dicho. Mire qué interesante. A la edad de 13, 14 años yo comencé a decir: Dios me escogió. Y yo siempre decía eso. Yo no sabía para qué, pero siempre decía: Dios me escogió. El día que estoy caminando en lo que Dios había dicho de mí, entonces comienzo a cuestionar lo que Dios había dicho. Yo sabía que Dios me había escogido, peleaba, lo decía como con orgullo de juventud: Dios me escogió, God chose me. Ahora estoy parado en lo que Dios me escogió para hacer.
Y ahora que estoy ahí, comienzo entonces a dudar de lo que Dios dijo. Y yo luchaba con esto. Yo peleaba con esto. Y yo recuerdo que un día el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo: mientras tú sigas buscando validación en otras personas de tu llamado, tú vas a ser un pastor infeliz. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con esto? Que mientras tú sigas buscando validación en los lugares equivocados, tú vas a ser infeliz. Mientras tú sigas buscando, yo necesito a alguien que me ame, y no te amas tú vas a ser infeliz. Mientras tú sigas esperando que alguien te diga: mira qué hermoso eres o qué elegante eres, y tú no, vas a ser infeliz. Mientras tú sigas escuchando personas que digan: yo no sé qué tú haces yendo a la iglesia, y tú estás demasiado joven para eso, tú vas a ser infeliz. Tú tienes que buscar la validación en el lugar que Dios ya te dijo. ¿Sabes algo? Porque en tu corazón, tú sabes que este es el lugar que Dios destinó para ti. Pero tú estás buscando que alguien te dé validación y te diga: sí, este es el lugar, cuando realmente ya tú lo sabes. Porque nadie te obligó a venir, con excepción de mis hijos. No, pero a los niños lo traemos porque los niños tienen que venir a la iglesia. Ellos no se gobiernan todavía. Pero el anhelo de mi corazón y el anhelo nuestro es eso, esa validación. Pero ya Dios te dijo todo lo que tú eres. Ya Dios no solamente te lo dijo, ya Dios te mostró su amor. Entonces tú tienes que entender que tú no necesitas la validación del mundo, cuando el Padre creador del cielo y de la tierra ya declaró una vida próspera y bendecida para ti. Entonces Cristo no solo quiere cambiar lo que ves, Él quiere cambiar cómo interpretas lo que ves. Se cerró una puerta, Dios va a abrir otra. ¿Cómo tú lo ves cuando se cierra la puerta? Yo sí tengo mala suerte, a mí nada me sale bien. O tú puedes decir: Señor, gracias por cerrar esta puerta, porque esa puerta me está dando dirección para llevarme al lugar que tú has destinado para mí. Dios no juega de que al azar, de que hoy un día te voy a abrir una puerta y un día te voy a cerrar otra. No, Dios no funciona así. Dios o te abre la puerta para que entres, o la mantiene cerrada para que no entres, para llevarte al destino que Él tiene para ti. Entonces tú debes de darle gloria a Dios cuando las puertas no se abren. Aprende a decir: Señor, tú sabes todas las cosas, yo voy a seguir creyendo y confiando en lo que tú has dicho y en lo que tú has prometido. No todo lo que nosotros anhelamos y deseamos, Dios lo va a permitir que suceda. Porque muchas veces nosotros pedimos y pedimos mal, dice la palabra del Señor. ¿Y para qué pedimos? Para nuestro orgullo y egoísmo. Y Dios dice: no, yo no te voy a dar eso. Porque si yo te doy eso, eso te va a causar más problemas. Porque nosotros somos buenos pidiendo. Yo pienso en esto y yo no sé, yo pienso cosas como ejemplos sencillos de la vida. Cuando yo iba a comprar la casa donde vivimos ahora, nosotros siempre decíamos: Señor, que yo quiero una casa donde haya muchos árboles. Hasta el día que yo me mudé y llegó el otoño. Y Josiah e Ismael todavía no podían barrer hoja. Había tanta hoja en ese patio que hasta fiebre me dio esa noche. Entonces, cuando usted va a pedirle al Señor: Señor, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Señor, no salió esto. Señor, gracias, que se haga tu voluntad. Señor, las cosas no funcionaron como yo quería. Mire, Dios como Padre que nos ama, Él siempre quiere lo mejor para ti.
Mire, la pastora y yo veníamos hablando acerca de nuestros hijos, de la cosa que nosotros quisiéramos comprarle y hacer por ellos. Y yo siempre digo, Yendi, tú que eres tan mal. Mire, yo aprendo tanto de mí mismo y de mi relación con mis hijos. Porque yo digo, si yo siendo malo, imperfecto, quiero lo bueno para mis hijos, ¿cuánto más Dios va a querer lo bueno para nosotros también? Así que mire, Dios quiere bendecirte. Eso que tú estás viviendo ahora mismo es Dios caminando contigo, aunque tú crees que tú estás solo. Eso que tú no ves que está sucediendo es Dios guiándote en dirección a lo que Él tiene preparado para ti. Porque Dios siempre tiene algo mejor que lo que nosotros pedimos. Y pasa algo interesante. Lo que nos pasaba a los jóvenes cuando íbamos al campamento, que cuando tú te encuentras con Cristo, cuando te encuentras y estás en la presencia de Dios, y Dios comienza a hablarte a tu corazón, pasa lo que pasó con los discípulos. Y el versículo 28 y 29 dice: para entonces, ellos ya venían caminando por mucho rato, muchas horas, eran 11 kilómetros. Dice, para entonces ya estaban cerca de Maús, y al final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron que se quedase. En el versículo 14 vemos que Jesús es el que se acerca mientras ellos van caminando, pero quien decide invitarle a Jesús que se quede son ellos. Cuando Cristo empieza a hablar, el corazón de ellos y el corazón correcto siempre le dice: Señor, quédate aquí, no te vayas. Señor, quiero caminar contigo. Cuando Jesús comienza a hablar a tu vida y cuando la palabra de Dios se te revela a tu vida, tú le dices: ¿a dónde yo puedo ir si solamente en ti está la vida? Yo quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Señor, nunca me dejes, nunca te apartes de mí. Y ahí probablemente está la razón por qué muchas veces nosotros nos sentimos como que Dios no está presente. Porque cuando nos sentimos así, no es que Él se fue, sino es que nosotros queremos tener esa garantía. Yo quiero tener la garantía. Nosotros queremos tener la garantía de que Dios está presente en nuestra vida. Porque ¿qué somos sin Dios en nuestras vidas? Así que cuando Él comienza a hablarle, su corazón se llena de emoción, de sentimiento, reacciona a la palabra y ellos le dicen: quédate. Entonces Dios siempre se acerca sin ser invitado. Dios siempre se acerca sin ser invitado. Él está a la puerta y toca. Dios siempre se acerca sin ser invitado, pero se queda donde es deseado. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, si alguno anhelara y dijera: Señor, yo quiero que tú te quedes todos los días. Yo no quiero que esto ya sea solamente una experiencia del domingo. Yo no quiero que esto sea una experiencia de yo me siento bien cuando cantamos los cánticos. Yo me siento bien cuando estoy en la iglesia. Tú sabes que ese yo me siento bien tú te lo puedes llevar contigo, lo puedes vivir todos los días. Tú sabes que esa palabra de aliento y la presencia de Dios contigo puede estar presente, influyendo vida en tu corazón, en tu mente y en tu familia y en tu casa todos los días. Así que Él quiere estar contigo, pero Él quiere ser deseado. Él no quiere solamente que tú dices: inúndame de tu gloria, Señor. Él quiere que tú anheles su gloria. Él quiere que tú busques su presencia. Él quiere que tú llenes, que tú anheles que Él llene tu corazón y tu vida. Que Él gobierne todas tus decisiones. Eso es lo que Dios está buscando. Así que ellos le dicen: quédate. Y cuando Él se queda, algo pasa. Cuando Dios se queda, ¿sabes lo que hace? Él se revela.
Y el versículo 31, 30 y 31 dicen, Él entra con ellos y se sienta a la mesa. Y dice, al sentarse a comer, Él tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. Y el 31 dice, partió el pan y se le abrieron los ojos. Ellos no lo reconocieron cuando Él iba caminando, ni cuando iban conversando. Lo reconocieron cuando Él partió el pan. Y la pregunta es, ¿por qué? Y esto le recordó a Jesús, porque este era un gesto familiar, la última cena, lo que Él había hecho. Pero había un mensaje aún mayor, apuntaba a la cruz. Cuando Él parte el pan, su mente dice, esto fue lo que Él nos dijo. Él es Jesús. Sus ojos se le abren y ellos entienden que Él estaba caminando con ellos, aun cuando ellos estaban distraídos pensando en lo que había sucedido. En ese momento entendieron que no estaban caminando con cualquier hombre, entendieron que estaban caminando con Cristo resucitado. Y no reconocen a Cristo solo por lo que ves, lo reconocen cuando entienden lo que Él hizo por ti. No solamente se trata de ver lo que Él hizo, se trata de entender lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él entregó su cuerpo, Él entregó su vida, Él entregó todo lo que Él es para salvarte a ti. Por eso es que cuando ellos ven y Él parte el pan, ellos dicen, este es Jesús, el que Él había hablado, que nos había prometido y que estaba sentado con nosotros, ha resucitado. Y sus ojos se abren y ellos dicen, con razón ardía nuestro corazón. En el versículo 32. Y el orden aquí es claro. Primero Jesús habla, luego la escritura es explicada y entonces el corazón arde. El corazón arde cuando tienes un encuentro real con Dios. Cuando te das cuenta que Él va caminando contigo. Aunque no lo sientas, la palabra afirma, Él sigue presente. Aunque tú no lo sientas, la palabra te dice, yo estoy con ustedes siempre. Aunque tú no lo sientas o tú no lo veas, Él está presente en nuestras vidas. Él está ahí, en cada momento, en cada lugar, en cada segundo de nuestras vidas. Y tú no siempre vas a sentir fuego. A veces la señal que Cristo está contigo es lo que la gente va a decir. Lo que la gente va a decir acerca de ti. Muchacho, muchacha, ¿cómo tú puedes seguir de pie después de todo lo que has vivido? Porque nosotros pensamos que la presencia de nosotros, de Cristo en nuestra vida, es todo el tiempo estar de victoria en victoria. Y a veces mantenerse firme y poder seguir caminando significa que Él está con nosotros. Y cuando la gente te vea, ¿cómo yo sé que Jesucristo está conmigo? Porque aún después de la tribulación, de las pruebas, de las luchas, la gente puede decir, ellos lo van a decir en lenguaje humano, tú sí eres fuerte, pero tú sabes que no es con tus fuerzas, es con el que va contigo. ¿Cómo has podido luchar y has podido superar todas las tribulaciones? Porque Jesús está contigo. ¿Cómo has podido superar las tribulaciones, las enfermedades, los diagnósticos, las tribulaciones de cuando el hijo se puso rebelde, de cuando la persona se fue, de la que te traicionó y se fue de casa? ¿Cómo pudiste superarlo? ¿Sabes por qué? Es porque Jesús está contigo. Es porque Él nunca te ha dejado. ¿Por qué estás todavía de pie y estás vivo? Porque Jesús está contigo. Porque hay un enemigo allá afuera que no está jugando a que te enfríes. Él quiere destruirte, Él quiere devorarte, Él quiere matarte.
Cuando hubieron personas que se levantaron para destruirte y, como dicen por ahí, comer tu carne, Él peleó por ti. El Salmo 23 dice que Él adereza mesa, Él prepara mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que Dios te dice: ven acá, siéntate a la mesa, te voy a preparar una mesa, come, y tus enemigos te van a estar mirando y no van a poder hacerte daño. ¿Sabes por qué? Porque Jehová es tu pastor, porque Él pelea por ti y porque Él te defiende. Así que la evidencia de que Jesús está contigo o camina contigo no es una emoción, es dirección, es el cambio de dirección. Cuando te encuentras con Él. Ellos iban camino a Emaús y se fueron. Y el texto dice que ellos llegaron a Emaús, pero se encontraron con Jesús. O sus ojos se le fueron abiertos. ¿No es eso lo que nos pasa a todos muchas veces? Hay algunos de ustedes que siguen regresando a este lugar porque ustedes saben en su corazón no algunos, no todos nosotros seguimos regresando. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos encontrado con Cristo, porque nos hemos alejado, según nosotros, buscando la felicidad. Y qué triste es salir a buscar a un destino la felicidad para darte cuenta que la felicidad estaba en casa. Qué triste es buscar a la felicidad allá afuera cuando tú sabes en tu corazón que este es el lugar que te da propósito, que te da felicidad. ¿De qué le vale al hombre ganarse todos los bienes de este mundo y al final perder su alma? ¿De qué nos vale alejarnos de Dios, de la familia, de la fe? Alejarnos muchas veces lo que nos causa es más dolor, más tristezas, más heridas, para después mirar hacia arriba como el hijo pródigo, decir: mírame aquí comiendo basura, pitrafa, cuando en mi casa hay pan, hay alimento. Hoy Dios está diciendo: yo he estado contigo. Y Él está diciendo: regresa a tu lugar, regresa a casa, regresa a ese momento, a ese lugar de la promesa. Porque debes de entender algo, que puedes alejarte, pero Dios siempre va a permanecer. Y Dios nunca se aleja, Dios nunca se aleja. Quienes se alejan somos nosotros. Dios siempre va a estar en el mismo lugar, con la misma sonrisa y con los brazos extendidos, esperando. Por alguna razón siempre recuerdo y veo la imagen del padre del hijo pródigo, que el texto dice que todas las tardes el padre se sentaba a ver si su hijo iba a regresar a casa. Los discípulos, en el momento que sus ojos se abren, ellos entienden lo lejos que estaban de casa. Y la palabra del Señor nos dice algo poderoso, que aunque nosotros seamos infiel, Él permanece fiel, porque Él no puede burlarse a sí mismo. Lo que Dios te dijo, Él lo va a cumplir. Lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir, no por tu comportamiento, sino por quien Él es.
Las promesas de Dios están vigentes para ti. Somos nosotros muchas veces los que nos alejamos, los que nos ponemos distante de Dios, cuando Dios nos está diciendo: yo quiero hacer una obra nueva en tu vida. Yo te estoy esperando para que hacer algo nuevo en tu vida. Solo regresa al lugar donde te dije que nos íbamos a encontrar. Así que si hoy tú estás cansado, si hoy tú te sientes lejos, si hoy te sientes perdido, y si has caminado un camino largo, ya no es más de sentimientos, sino ahora es de fe. Hoy Dios te está invitando a regresar al lugar donde te dijo que esperaras. A ese lugar donde te encontraste con Él. A ese lugar donde por primera vez creíste. A ese primer amor. A esa pasión de servir al Señor con gozo, con alegría, con entusiasmo. Porque todavía hay gracia. Todavía hay favor para ti. Todavía hay restauración. Todavía hay un lugar para ti. Dios te está diciendo: regresa a ese lugar. Porque esto no se trata solamente de sentir. Se trata de regresar al lugar donde Dios te dijo que esperaras. Porque aunque tú no lo veas, Él camina contigo. Aunque tú te sientas solo, Él está ahí presente. Así como Jesús iba caminando con esos dos discípulos, Él estaba presente, Él estaba ahí. Aunque ellos no lo sentían, no lo veían, aunque no lo entendían, Él estaba ahí. Él estaba ahí porque Él nunca te ha dejado. Él estaba ahí porque Él nunca te abandona. Él estaba ahí, ¿sabes por qué? Porque su presencia no depende de una percepción, descansa en su promesa. Mis ojos pueden ver algo, mis sentimientos pueden sentir algo, pero sus promesas son verdaderas. ¿Y cuáles son sus promesas? Que Él va a estar con nosotros siempre. Entonces la pregunta es: ¿dónde estás hoy? Emocionalmente, espiritualmente, ¿a dónde estás? Es tiempo de volver a ese lugar y a esa pasión. A ese propósito. A lo que Dios te está pidiendo. Porque mire algo, Emaús representaba el lugar donde te alejas, te vas. Hacia ellos se fueron, se alejaron de la promesa. Jerusalén representaba el lugar donde Dios te llamó a esperar. La pregunta es: ¿a dónde estás hoy? Puede ser que estés en Emaús, o puede ser que te estés alejando, porque has pasado por momentos difíciles, de dolor, de tristeza, de angustias. Y a veces no sabes cómo regresar. Pero hoy Dios te está invitando a que regreses. Porque Emaús representa el lugar donde te alejas. Jerusalén representa el lugar donde Dios te dijo que esperaras. Entonces la pregunta es: ¿vas a seguir caminando hacia Emaús o vas a regresar a casa? Vas a regresar a ese primer amor. Puede ser que te sientas cansado. Puede ser que te sientas desanimado. Puede ser que que ya te sientas cómodo donde estás. Pero hay algo más adelante.
hay algo más adelante. Hay algo más adelante. No, ya yo tengo mi ministerio, mi don, mi llamado. No, pastor, ya yo tengo lo que Dios quiere que yo haga y lo estoy haciendo. Pero ¿lo estás haciendo con el entusiasmo de la primera vez? ¿O ya te acostumbraste? ¿Lo estás haciendo con la pasión de la primera vez? ¿O ya dijiste, esto es algo monótono, ya yo sé lo que tengo que hacer? Hoy Dios está diciendo, es tiempo de que regreses. Es tiempo de que vivas. Porque la buena noticia del Evangelio es que Dios está a punto de hacer algo nuevo para ti hoy. La buena noticia del Evangelio es que Dios está a punto de mostrarse, de revelar su presencia a ti. La buena noticia del Evangelio es que Jesús quiere salvarte. Y no solamente darte salvación y vida eterna, Él quiere salvarte de los peligros que el mundo allá afuera te está presentando. La felicidad que buscas allá afuera, el mundo no te la va a poder dar. Solamente hay una felicidad y hay un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y Dios hoy te está diciendo, ¿vas a seguir caminando hacia Emaús? ¿O vas a regresar a Jerusalén, que representa el lugar donde Dios te dijo que esperes? Debes de regresar, porque hay una verdad que camina con nosotros todos los días, y es que Jesús dijo, estaré con ustedes siempre. Y siempre significa siempre. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y si tú estás aquí hoy y este mensaje ha hablado a tu vida, y tú sabes en tu corazón que vas caminando y que necesitas que Dios se te revele una vez más. Si tú sabes en tu corazón que tú necesitas renovar tu encuentro con Dios y tu vida con Dios y tu fe, o quizá para ti o alguno de nosotros es una decisión de entregar su fe, su corazón a Dios. Si tú me estás viendo, estás aquí y tú no tienes una relación con Dios o te has alejado, porque muchas veces eso es lo que pasa con la vida, nos golpea y nos hace alejarnos. Si estás alejado, hoy es el día de acercarte. Y si te has enfriado y has perdido la pasión, hoy es el día de renovar esa pasión con Dios. Así que no importa la situación en la que estés, lo importante es la decisión que vas a tomar hoy. Yo quiero que desde ahí, desde tu asiento, todos juntos le digamos al Señor, Señor, revélate en nuestras vidas, revélate en mi vida, para que yo pueda ver que la situación que estoy viviendo no es lo que tú has dicho, que hay una verdad y es que tú vas a estar conmigo siempre. Señor, si te he ofendido y te he fallado hoy, Dios mío, te pido perdón. Te pido, Dios mío, que me limpies, que me salves y que ponga en mí, Dios mío, una vez más el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús, Señor, ven a mi vida, cámbiame, límpiame y hazme libre para poder caminar, Dios mío, en fe y en propósito en lo que tú has dicho. En el nombre de Jesús.